La liebre ya no se duerme. Un audiolibro de Carlos Goga. Acto 1. Despertar cuando la historia deja de funcionar. Durante mucho tiempo creímos entender la historia. La habíamos escuchado tantas veces que dejó de ser un cuento para convertirse en una verdad. La liebre corre rápido. La tortuga avanza despacio. La liebre se confía. La tortuga gana. Y la moraleja parecía indiscutible. La constancia vence a la velocidad. No hacía falta discutirla. No hacía falta revisarla. Funcionaba. Funcionaba porque el mundo en el que esa historia tenía sentido era un mundo estable. Un mundo donde el camino estaba definido. Donde las reglas no cambiaban a mitad de la carrera. Donde el tiempo jugaba a favor de quien sabía sostener el esfuerzo. Avanzar era acumular. Paso a paso. Día a día, año a año. En ese contexto, la tortuga no era lenta, era fiable. Y la liebre no era rápida, era inestable. Por eso la historia nos resultaba tan convincente. No hablaba de animales, hablaba de nosotros, de cómo trabajar, de cómo aprender, de cómo construir una vida. Durante años, esa lógica nos sirvió. Estudiar con disciplina, trabajar con constancia, mejorar poco a poco. El tiempo hacía su trabajo. Pero hay algo que esa historia nunca tuvo que enfrentar. Un entorno donde el tiempo deja de comportarse como antes. Porque el problema no es que la fábula sea falsa. El problema es que asumimos que era universal. Y no lo era. Era una estrategia válida para un tipo de mundo, no para todos. Hoy vivimos en otro. Un mundo donde puedes hacer en minutos lo que antes requería días. Donde puedes producir sin fricción. Donde puedes responder sin esperar, donde puedes avanzar sin detenerte. Y cuando eso ocurre, algo cambia. No de golpe. Poco a poco, la velocidad deja de ser una excepción. Se convierte en la norma. Ya no es admirable. Es esperada. Responder rápido deja de ser una ventaja. Empieza a ser un requisito. Y entonces la historia empieza a agrietarse. Porque en ese nuevo contexto, la liebre ya no parece equivocada, parece adaptada. La liebre ya no es el problema, es el estándar. Y la tortuga empieza a generar dudas. No porque esté equivocada, sino porque no encaja del todo. Su ritmo, que antes era una fortaleza, empieza a parecer insuficiente. Su pausa, que antes era prudencia, empieza a parecer lentitud. Su constancia, que antes era virtud, empieza a parecer falta de agilidad. Y ahí aparece una tensión nueva. No entre la liebre y la tortuga, dentro de nosotros. Porque ya no se trata de elegir entre dos personajes. Se trata de convivir con dos impulsos. Uno que empuja a actuar, a responder, a avanzar, a no quedarse atrás. Y otro que pide detenerse, entender, contextualizar, elegir. Durante mucho tiempo, el entorno favorecía al segundo. Hoy favorece al primero. Y ese desplazamiento no es neutro, porque cuando el entorno premia la velocidad, dejamos de cuestionarla. Y cuando dejamos de cuestionarla, dejamos de ver sus límites. La fábula nunca tuvo que enfrentarse a eso. Nunca tuvo que responder a una pregunta que hoy es inevitable. ¿Qué ocurre cuando puedes avanzar más rápido de lo que puedes comprender? Esa es la grieta. Porque la historia original asumía algo que ya no es cierto. Que avanzar más rápido siempre implica un riesgo visible. Que la velocidad se delata. Que el error aparece. Pero hoy no es así. Hoy puedes equivocarte sin darte cuenta. Puedes avanzar en la dirección equivocada con total seguridad. Puedes producir resultados impecables sobre ideas que no lo son. Y eso cambia todo, porque el problema ya no es evidente, es silencioso. Ya no se manifiesta en un fallo claro, se manifiesta en una acumulación de decisiones no cuestionadas, en respuestas que funcionan, pero no se entienden del todo, en avances que parecen progreso, pero no siempre lo son. La liebre ya no pierde por dormirse, y eso es lo que hace que la historia deje de protegernos. Durante siglos, la historia funcionó porque la liebre cometía un error. Se confiaba,
se detenía, se dormía. Ese era el punto de equilibrio de la fábula. La velocidad tenía un límite. La arrogancia tenía un coste. El sistema se autocorregía. La liebre podía ser más rápida, pero no podía sostener esa ventaja. Y ahí encontraba su lugar la tortuga. Pero ese equilibrio ya no existe. La liebre ya no se duerme. Ahora sigue. ¡Corre! Responde. Produce. Sin pausa. No porque haya aprendido la lección, sino porque el entorno ha cambiado. Hoy, la velocidad no necesita descanso. Puede apoyarse en sistemas que no se fatigan, en herramientas que no dudan, en procesos que no requieren tiempo para ejecutarse. La liebre ya no depende de su energía, depende de algo distinto. Y eso lo cambia todo, porque ahora puede sostener lo que antes no podía. Puede responder sin parar, puede producir sin fricción, puede avanzar sin interrupciones visibles. Durante un tiempo, la respuesta parece clara. La liebre gana. Gana porque llega antes. Gana porque responde más rápido. Gana porque produce más. Y en ese primer momento todo parece encajar. El sistema empieza a premiarla, más velocidad, más volumen, más capacidad. Pero la liebre ya no corre para ganar. Corre para no quedarse atrás. Y esa diferencia es fundamental. Ya no hay margen, no hay pausa, no hay espacio para detenerse sin coste. La velocidad deja de ser elección, se convierte en presión. Corre más, decide más, produce más, pero no necesariamente entiende más. La relación con lo que se hace empieza a cambiar. Se responde antes de entender, se produce antes de cuestionar, se decide antes de comprender el contexto. No porque alguien lo haya decidido así, sino porque ahora es posible. Y sin ese momento de pausa, hay algo que desaparece. El contraste, la posibilidad de comparar, de revisar, de corregir antes de avanzar más. La tortuga, en la historia original, representaba ese contraste. El otro ritmo, pero en este nuevo escenario, ese ritmo empieza a desaparecer. No porque no sea válido, sino porque deja de tener espacio. Y entonces, por primera vez, la historia deja de tener un final claro. Porque ya no hay un momento en el que la liebre pierde. Solo hay una continuidad, una aceleración sostenida, un movimiento constante. Y dentro de ese movimiento, algo se vuelve más difícil. Darse cuenta, porque cuando todo avanza, cuesta ver si tiene sentido hacerlo. La liebre ya no se duerme. Y quizás ese sea el verdadero problema, que hemos eliminado el único momento en el que la historia obligaba a detenerse. Y sin ese momento, la pregunta ya no aparece sola. Hay que decidir hacerla, porque ahora correr no es el error. El error es no saber si seguimos entendiendo mientras lo hacemos. El cambio no ocurre de golpe. No hay un momento claro en el que alguien diga, a partir de ahora todo tiene que hacerse más rápido. Ocurre de otra manera, más silenciosa. Empieza con algo pequeño, responder un poco antes, entregar un poco más rápido. Aprovechar una herramienta que acorta el tiempo. Nada dramático, nada que parezca un problema. Al contrario, se siente como mejora, como eficiencia, como avance, y durante un tiempo lo es, porque reducir fricción libera capacidad. Permite hacer más, pensar más, avanzar más, pero hay un punto en el que ese cambio deja de ser opcional, y ese punto no se anuncia, se instala. Lo que antes era una ventaja, empieza a convertirse en una expectativa. Responder rápido deja de ser algo que haces bien, pasa a ser lo mínimo, y en ese momento algo cambia de naturaleza. La velocidad deja de ser una herramienta, se convierte en un estándar. Y cuando algo se convierte en estándar, deja de cuestionarse. Ya no te preguntas si tiene sentido responder en minutos. Te preguntas por qué no lo has hecho antes. Ya no te preguntas si una decisión necesita tiempo. Te preguntas cuánto puedes acortarlo. Ya no te preguntas qué merece reflexión. Te preguntas qué puede resolverse más rápido. Y ese desplazamiento es casi imperceptible, porque no se vive como pérdida, se vive como progreso, pero en ese movimiento
algo empieza a desaparecer. El espacio entre estímulo y respuesta. Ese pequeño intervalo donde ocurría algo esencial. Pensar. No como proceso técnico, como acto de comprensión. Ese espacio no desaparece de golpe. Se comprime cada vez más, hasta que deja de ser necesario, porque ahora puedes responder sin él. Y cuando puedes hacer algo sin esfuerzo, el esfuerzo empieza a parecer innecesario. Pensar deja de ser un paso. Se convierte en una opción, y eso cambia la relación con todo. Porque si pensar es opcional, entender deja de ser condición. Puedes actuar, puedes producir, puedes decidir, sin pasar por ahí. Y lo más inquietante es que funciona, porque el problema no es inmediato. Se manifiesta en acumulación. Decisiones no del todo entendidas. Respuestas no del todo pensadas. Avances no del todo cuestionados. Todo encaja hasta que deja de hacerlo, pero cuando eso ocurre ya no es fácil volver atrás, porque el hábito ya está instalado. Y lo que antes requería decisión, ahora ocurre solo. Responder rápido. Actuar primero. Seguir, sin detenerse. En ese punto, la velocidad ya no es una elección, es el entorno. Y cuando el entorno se mueve así, aparece una ilusión peligrosa, que todo lo que se mueve avanza. Pero no es lo mismo. Moverse es fácil. Avanzar exige dirección, y la dirección no aparece sola. Requiere algo que el entorno ya no facilita. Tiempo para entender. Ese es el punto de ruptura. No que vayamos más rápido, sino que dejamos de preguntarnos si deberíamos hacerlo. La velocidad ya no se cuestiona. Y cuando eso ocurre, deja de ser una ventaja. Se convierte en una inercia, una que empuja, pero no orienta. Y ahí, sin que nadie lo haya decidido del todo, se cierra el primer movimiento de la historia. Ya no estamos eligiendo cómo avanzar, estamos respondiendo a un ritmo que no hemos definido. Y la pregunta, que antes aparecía sola, ahora hay que forzarla. ¿Tiene sentido seguir así? Porque cuando deja de hacerse esa pregunta, la carrera no se detiene. Pero tampoco sabemos muy bien hacia dónde va. Acto 2. Comprender qué está pasando de verdad. Hay una forma de avanzar que no se nota. No es lenta, no es torpe, no parece incorrecta. De hecho, parece todo lo contrario. Rápida, eficiente, resolutiva. Funciona. Y precisamente por eso es difícil de detectar, porque no falla. O al menos no de forma evidente. A eso lo podemos llamar velocidad sucia. No es correr rápido. Es hacer antes de entender. Responder antes de haber comprendido del todo qué se está respondiendo. Y eso hoy es más fácil que nunca, porque ya no necesitas pasar por todos los pasos intermedios. No necesitas formular del todo el problema. No necesitas sostener la duda. No necesitas atravesar la incomodidad de no saber. Puedes saltarte ese tramo. Y aún así, producir algo que funciona. Un texto, una decisión, una propuesta. Todo encaja, pero hay algo que no ha ocurrido. Comprensión. Durante mucho tiempo el proceso era más lento, y esa lentitud tenía una función. Obligaba a pensar. Una idea poco pensada solía notarse. Le faltaba forma, le faltaba claridad. Había fricción. Hoy, esa fricción ha desaparecido. Puedes obtener un resultado sin haber pasado por el proceso. Puedes tomar una idea incompleta, poco trabajada, todavía confusa, y convertirla en algo claro, estructurado y convincente en cuestión de segundos, sin haberla entendido del todo. Y ese es el punto de inflexión, porque cuando la forma deja de depender del fondo, el fondo deja de ser necesario. Hay algo que resulta difícil de aceptar, que podemos estar equivocados y aún así sonar convincentes. A eso lo podemos llamar idiotez amplificada. No es falta de inteligencia, es la capacidad de expresar bien lo que no está del todo pensado. Y eso es más peligroso, porque ya no hay señales externas que te alerten. Todo parece correcto. Las palabras encajan, las frases fluyen, la estructura convence, no hay ruido. Y sin ruido, es más difícil detectar el vacío. La velocidad sucia no elimina el pensamiento,
lo rodea. La idiotez amplificada te permite evitarlo. Y eso introduce una confusión profunda. Empezamos a medir la calidad de lo que decimos por cómo suena, no por lo que contiene. No hay un gran fallo. Hay una degradación progresiva. Y esa degradación es difícil de percibir desde dentro, porque todo sigue funcionando. Respondes, produces, avanzas. Y avanzar se parece mucho a estar en lo correcto, pero no es lo mismo. Ese es el riesgo. No que te equivoques, sino que dejes de darte cuenta de cuando no has pensado. La idiotez amplificada no te hace menos capaz, te hace menos consciente. Y en un entorno donde todo responde por ti, la única forma de no caer en la velocidad sucia es decidir no saltarte el proceso, aunque ya no sea obligatorio. No empieza con agotamiento. No hay un momento claro en el que digas, esto es demasiado. Empieza de otra manera, más suave, tienes más capacidad, respondes más rápido, produces más, resuelves antes, todo fluye mejor. Y por eso nadie ve el problema. Pero a medida que puedes hacer más, empiezas a aceptar más tareas, más peticiones, más responsabilidades. No porque te lo impongan, porque ahora puedes, y esa es la trampa. La sobrecarga silenciosa no viene de fuera, se construye desde dentro. Dejas de decidir en función de lo que importa. Empiezas a decidir en función de lo que cabe. Y lo que cabe siempre puede ampliarse un poco más. Dejas de trabajar sobre lo importante. Empiezas a trabajar sobre lo inmediato. La sobrecarga silenciosa no te impide avanzar, te impide elegir, porque todo parece igualmente urgente. Hay algo que no aparece en los procesos, no está en las herramientas, pero lo atraviesa todo. ¿Cómo nos sentimos? Ahora puedes recibir validación inmediata, respuestas claras, tono seguro, estructura impecable. Todo parece correcto, y eso genera algo muy concreto: tranquilidad. La sensación de que estás haciendo bien las cosas, de que entiendes. Aunque no siempre sea así. A eso lo podemos llamar economía del afecto, un entorno donde la validación es constante, accesible y prácticamente infinita. Y eso tiene un efecto poderoso. Reduce la incomodidad, esa incomodidad que antes formaba parte del pensar. No saber, dudar. Ese tramo incómodo ya no es necesario. El problema aparece cuando ese afecto sustituye al criterio. Cuando la validación externa reemplaza la verificación interna, porque el cerebro no distingue fácilmente entre verdad y coherencia. Si algo suena bien, tiende a parecer correcto, y si además llega rápido y valida lo que ya intuías, empiezas a confiar. Ahí es donde el bucle se cierra. La velocidad permite responder. La idiotez amplificada permite sonar convincente. La sobrecarga silenciosa empuja a seguir. Y la economía del afecto hace que todo eso resulte satisfactorio. Nada chirría. Nada obliga a detenerse. La economía del afecto no es el problema. Es el lubricante del sistema. Hace que todo fluya demasiado bien. Y en ese flujo, la incomodidad desaparece. Pero con ella también desaparece algo necesario. El contraste, de detenerte no porque no puedas seguir, sino porque no deberías. Porque cuando todo te hace sentir que vas bien, la única forma de no perderte es no confiar del todo en esa sensación. Durante mucho tiempo pensamos que la historia hablaba de dos tipos de personas: los rápidos y los constantes, los impulsivos y los disciplinados. Pero esa lectura tiene un problema. No es real. La liebre y la tortuga no son personajes, son modos, formas de operar. El modo liebre aparece cuando actúas, cuando respondes rápido, cuando produces sin fricción. Es necesario. Sin ese modo, no habría movimiento. El modo tortuga aparece cuando te detienes, cuando dudas, cuando revisas. Es igual de necesario. Sin ese modo, no hay dirección. Durante mucho tiempo, el entorno favorecía la alternancia. El propio sistema introducía pausas. Hoy, eso ha desaparecido. El entorno favorece el modo liebre, de forma constante. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Dejas de alternar. Te quedas en un modo.
No porque lo hayas elegido, porque el entorno lo sostiene. El problema no es estar en modo liebre, es no salir de él. El modo tortuga no desaparece, se debilita. Empieza a parecer innecesario, y ahí es donde se abre una fractura. Durante años hablamos de brecha digital. Acceso o no acceso. Pero la brecha que empieza a aparecer ahora no es así, no se ve. No separa a quienes tienen tecnología de quienes no la tienen. Separa a quienes la usan de una forma, de quienes la usan de otra. En la superficie, todos parecen estar en el mismo lugar. Todos usan herramientas. Todos responden rápido. Pero la distancia crece. No en capacidad. En relación, hay quien utiliza la velocidad como herramienta y hay quien vive dentro de ella. Hay quien integra y hay quien acelera. Desde fuera parecen iguales. Desde dentro no lo son, porque uno mantiene el control del proceso y el otro se adapta al ritmo que el proceso impone. La brecha que no se ve no es tecnológica, es cognitiva. Y también es ética. Tiene que ver con qué tipo de relación quieres tener con lo que haces. Si aceptas el ritmo que te empuja o si decides cuándo tiene sentido seguirlo. Esa decisión no es evidente, porque el sistema funciona. Recompensa la velocidad y cuestionar, eso tiene un coste. Pero ahí es donde se decide algo más profundo. No solo cómo trabajas, quién eres cuando trabajas. La brecha no se ve porque no es externa. Se instala dentro de cada uno, en cada decisión, en cada respuesta. Esa diferencia, aunque no se vea, termina definiéndolo todo. Acto 3. Operar como no perderse. Nadie decide entrar en modo liebre. No hay un momento en el que digas, a partir de ahora voy a responder sin pensar. Sucede de otra manera, más silenciosa. Empiezas el día, lees algo, respondes, te piden algo, lo haces. Todo fluye. No hay bloqueo, no hay fricción, no hay espera y por eso no hay señal de alerta, pero ya estás dentro. El modo libre no se activa con una decisión, se instala como una inercia y eso lo hace difícil de ver. No porque esté oculto, porque parece normal. Funciona. Y cuando algo funciona, no se cuestiona. Pero hay señales, pequeñas, fáciles de ignorar. Respondes antes de entender. Lees algo. Respondes. No te detienes a formular el problema. No porque no puedas, porque no lo necesitas para avanzar. Y como la respuesta encaja, no hay motivo para parar. Produces más, pero decides menos. Haces más cosas que nunca. Más correos, más documentos, más decisiones rápidas. Pero algo no crece al mismo ritmo. Tu claridad. Y eso genera una sensación difícil de nombrar. Te mueves mucho. Pero no siempre sabes si estás avanzando. Todo parece urgente, porque todo puede resolverse rápido. Y cuando todo puede hacerse rápido, todo empieza a parecer urgente. No decides qué importa. Respondes a lo que aparece. Confías en lo que suena bien. Te expresas mejor. Más claro. Más estructurado. Más convincente. Pero eso no siempre significa que entiendes más. A veces significa que generas mejor. Y ahí está la trampa. Empiezas a confiar en la forma, aunque el fondo no esté del todo trabajado, te cuesta no responder. Recibes algo y respondes. No porque sea necesario, porque puedes. La pausa incomoda. El silencio parece pérdida y sin darte cuenta pierdes una capacidad clave. No hacer. Terminas el día, pero no sabes muy bien en qué has avanzado. Has hecho muchas cosas. Eso es indiscutible. Pero si te haces una pregunta simple, ¿esto era lo importante? La respuesta no siempre es clara, la señal más clara. No es la velocidad, no es la carga, no es la herramienta, es esto. Ya no distingues bien entre pensar y responder. Y cuando eso ocurre, algo se ha desplazado, no de golpe, poco a poco, hasta convertirse en normal. Salir del modo liebre no es evidente, porque no parece un problema, no hay fallo,
No hay error claro. Todo funciona. Y eso es lo que lo hace peligroso. Porque no te obliga a cambiar. Tienes que decidir hacerlo, sin que nada te empuje. El modo liebre no es el problema. Es necesario. Sin él, no hay acción. Pero cuando se vuelve continuo, desaparece algo que no se ve. La capacidad de elegir. Porque cuando todo responde por ti, parece que sigues pensando. Y ahí es donde empieza el verdadero riesgo. No en lo que haces, en lo que dejas de hacer sin darte cuenta. Pensar antes de responder. El criterio no desaparece, se desplaza, deja de estar en el centro. Y pasa a los márgenes, no porque falte inteligencia, porque falta uso. Hoy puedes responder sin entender del todo. Puedes producir sin haber decidido con claridad. Y eso relega el criterio. Lo vuelve opcional. Recuperar el criterio no es volver atrás. No es renunciar a la velocidad. Es reintroducir algo que ya no es obligatorio. El proceso. Y eso es operar en modo tortuga. No es ir más despacio. Es introducir conciencia en un entorno que no la exige. Y eso no ocurre de forma natural. Hay que decidirlo. Una y otra vez. Primero. No respondas primero. Entiende primero. La presión hoy no es hacer mal las cosas. Es hacerlas demasiado lento. Antes de responder, te detienes. Nombras el problema con tus propias palabras. Si no puedes hacerlo, no estás listo para responder. Segundo, Usa la velocidad, pero no la sigas. Tienes acceso a velocidad, pero puedes usarla sin vivir dentro de ella. Puedes generar en segundos, pero no estás obligado a decidir en segundos. Tercero, introduce fricción donde ya no existe. Durante mucho tiempo, la fricción era el enemigo. Había que eliminarla. Pero no toda la fricción es igual. Había una que cumplía una función esencial. Obligar a pensar. Hoy esa función ha desaparecido. El entorno elimina fricción. Todo es más fácil, más rápido, más inmediato. Antes la fricción venía dada. Era estructural. Hoy, si quieres que exista, tienes que crearla. Deja de ser algo que evitas. Se convierte en algo que eliges, no porque te guste, porque la necesitas. releer. Esperar antes de responder. Contrastar. Crear fricción implica resistir ese impulso, sostener la incomodidad, retrasar la acción, no porque no puedas ir rápido, porque eliges no hacerlo todavía. Cuarto, decide qué no hacer. Este es el punto que más cuesta. Durante mucho tiempo el problema era la escasez. El entorno imponía límites. Hoy ese escenario ha cambiado. Puedes hacer más cosas que nunca. Y cuando todo cabe, todo entra. Ese es el punto de ruptura, en el exceso de posibilidad. Ya no es qué puedes hacer, es qué deberías hacer. Elegir qué no hacer implica restar, Eliminar. cerrar, dejar fuera. Y eso genera una sensación extraña. Pérdida. Pero no todo lo que se pierde es una pérdida. Algunas cosas se dejan fuera para proteger otras. El foco, la claridad, la dirección. Elegir qué no hacer no es reducir actividad, es proteger lo importante. No optimizar. Eliminar. Quinto, no confundas producción con progreso. El sistema premia producir respuestas, documentos, decisiones, pero no todo construye. Operar en modo tortuga implica distinguir entre lo que genera movimiento y lo que genera dirección. Sexto, Recupera el derecho a no responder. Este es el más incómodo. No responder hoy parece un fallo. Falta de capacidad. Pero en muchos casos es lo contrario. Es una decisión. Proteger el espacio donde ocurre el pensamiento. Sin ese espacio, todo lo demás se degrada. Séptimo, alterna conscientemente. no se trata de elegir entre liebre y tortuga. Se trata de alternar. Hay momentos para correr y momentos para parar. El problema no es la velocidad, es no salir de ella. La clave no es técnica, es casi ética. Acto 4. Integrar. Seguimos. Después de todo lo anterior, la tentación es clara.
Elegir. Ser liebre o ser tortuga. Correr o detenerse. Responder rápido o pensar despacio. Pero esa no es la solución. Nunca lo fue. No se trata de elegir entre dos formas de avanzar. Se trata de entender cuando cada una tiene sentido. El problema no es la velocidad, es no saber cuándo usarla. El problema no es la pausa, es no poder sostenerla cuando el entorno empuja a lo contrario. Integrar no es mezclar, es discriminar. Saber en qué momento estás. Durante mucho tiempo, la inteligencia se asociaba a saber. Saber más, Saber antes. saber mejor. Hoy, saber ya no es escaso. Está disponible. De forma inmediata, la inteligencia deja de medirse por lo que sabes y empieza a medirse por otra cosa. ¿Cómo te relacionas con lo que sabes? La nueva inteligencia no consiste en responder más rápido. Consiste en no responder demasiado pronto, no en generar más, sino en discriminar mejor. No basta con poder hacer más. Hay que saber cuándo hacerlo y cuándo no. Ese es el nuevo lugar de la inteligencia. No en la respuesta, en la decisión que la precede. Durante mucho tiempo pensamos que la carrera era contra otros. Ser más rápido, llegar antes, hacer más, compararse, Medirse. avanzar en relación con alguien. La liebre y la tortuga eran dos. Y la historia tenía sentido porque había una meta compartida. Uno ganaba, el otro perdía. Eso ordenaba todo. Pero esa no es la carrera en la que estamos ahora. Porque el entorno ha cambiado. La velocidad ya no es una ventaja, es el punto de partida. Todos pueden correr, todos pueden responder, todos pueden producir. Y cuando eso ocurre, la comparación pierde sentido. Ya no estás compitiendo contra otro ritmo. Estás dentro de un sistema que se mueve solo. Y en ese sistema, la carrera cambia. Deja de ser externa. Se vuelve interna. No se trata de ganar. Se trata de no perder algo. La capacidad de entender lo que haces. Ese es el terreno donde ocurre la última carrera. No entre personas. Dentro de cada una. Entre dos formas de operar. Una que responde. Y otra que entiende. Una que avanza y otra que decide si tiene sentido hacerlo. Esa tensión no desaparece. Se intensifica. Esa diferencia no se ve desde fuera, pero define todo, porque no afecta solo a cómo trabajas. Afecta a quién eres cuando trabajas. Esa es la última carrera. Seguir siendo alguien que entiende mientras el mundo acelera. Y eso no ocurre solo. Hay que sostenerlo. Cada día. En cada decisión, en cada respuesta, porque al final no se trata de la liebre ni de la tortuga, se trata de algo más simple, no perderte a ti mismo mientras todo lo demás avanza. Puedes correr más rápido que nunca. La pregunta es si sigues sabiendo hacia dónde. Fin del audiolibro de Carlos Goga. La liebre ya no se duerme. Puedes continuar esta reflexión leyendo los 3 anexos del libro que están fácilmente disponibles en la página web y en el PDF, o utilizando el libro en papel como herramienta de meditación, escribiendo o dibujando en los márgenes aquello que te ayude a integrar tus propias respuestas. Si has llegado hasta aquí y el libro te ha resultado útil, compártelo con tus seres queridos.